Welcome to my channel. Capítulo 12. Tom y Samuel. Luego de pasar tantos años prisionero, Nube Negra tuvo que aceptar muchas costumbres de los blancos y aprendió muy bien el idioma. La noche en que lo tomaron prisionero estaba tan enojado y confundido que solo hablaba en su lengua nativa. Por eso no entendían sus palabras. Él sabía un poco del idioma de los blancos, pero no mucho, porque como no lo entendía, se le dificultaba armar las frases. El papá de Elisa quiso enseñarle muchas veces, pero él no quería. Siempre creía que el amor a Elisa y a sus niñas era el idioma que los unía sin aburridas traducciones y clases. Pero ahora, alejado de todo lo que amaba, tuvo que aprender a la fuerza. El sheriff del pueblo era un hombre muy bueno y justo. Respetaba mucho la ley y no permitía que nadie se burlara de ella. Muy seguido Nube Negra tenía compañeros de celda, que el sheriff encarcelaba por escándalos, borracheras, peleas y hurtos menores. Su estadía era breve, pero le brindaban puntos de vista que para él eran importantes. Aprendió a jugar cartas y escuchó muchas historias que lo entristecieron. Le mostraron que no solo él tenía penas en su alma, que habían otras personas que sufrían y no podían cambiar sus vidas. Se había hecho amigo de Tom, el ayudante del sheriff, y todos los días le contaba historias de su vida con la tribu, de lo hermosas que eran sus tierras, su cabaña y la esperanza que tenía de recuperar a su familia. Tom era un joven amable, trabajador, dispuesto y muy curioso. El caso de Nube Negra lo tenía furioso desde que logró hablar con él, entender qué le había sucedido y oír su explicación sobre por qué había atacado a los soldados. Además sabía que por más que el juez viniera a ese pueblucho de mala muerte, no lo iban a liberar, porque no tenía un hogar en el pueblo donde vivir, ni trabajo, ni familia, ni quien diera buenas referencias sobre él. Además, los indios de esa zona tenían fama de vengativos y si lo liberaban, corrían el riesgo de que quisiera vengarse por haberlo puesto prisionero por tantos años. Nube Negra pasaba cada día encerrado a la espera de una sentencia, y por más que su conducta era intachable, no lograba ningún tipo de libertad. Tom tenía un plan. Quería hacer sentir culpable al sheriff. Como sabía cuál era su debilidad, cada día le hablaba sobre Nube Negra, su triste e injusta historia y su más injusta captura. También estaba el hecho de que si el juez venía, ya no había testigos del crimen, porque los soldados ya no estaban en el pueblo. Algunos habían fallecido en luchas contra salvajes en el desierto y otros habían desertado. Incluso los que quedaban de aquel regimiento no recordaban lo sucedido, porque esa noche habían bebido demasiado, así que había una esperanza y Tom la veía cada vez más cerca. También estaba el hecho de que si el juez venía, ya no había testigos del crimen, porque los soldados ya no estaban en el pueblo. Algunos habían fallecido en luchas contra salvajes en el desierto y otros habían desertado. Incluso los que quedaban de aquel regimiento no recordaban lo sucedido, porque esa noche habían bebido demasiado, así que había una esperanza y Tom la veía cada vez más cerca. Tom continuó investigando. Visitó al señor Clayton, el encargado de cuidar a los caballos de las personas que llegaban al pueblo luego de un largo viaje. Él les cambiaba las cerraduras, los cepillaba, les daba alimento, agua y cuidaba las alforjas que trajeran los viajeros. Su trabajo era muy importante y todos confiaban en él. Le contaban muchos secretos e historias de sus viajes, contratiempos y peligros en el desierto. Tom era muy amigo del señor Clayton y siempre le preguntaba sobre los caballos del ejército porque presentía que alguien debía saber algo que lo ayudara con la situación de Nube Negra.
El señor Clayton le dijo que el soldado al cual atacó aquel indio loco se encontraba con vida y estaba junto a un destacamento acampando cerca del pueblo. Tom sabía que Nube Negra, enceguecido por el dolor de perder a su familia tan vilmente, había atacado a ese soldado por el adorno de pelo de Elisa que se encontraba en el caballo del soldado, cual si fuera un trofeo. El muchacho quería averiguar si el soldado tenía algo que ver con la desaparición de la familia de Nube Negra. Le pidió al sheriff unos días para ausentarse a trabajar y emprendió su travesía en busca de la verdad y justicia para su amigo cautivo. En la noche comenzó a buscar el campamento de los soldados y cuando llegó allí los encontró ya dormidos. Había guardias en todo el perímetro, pero el resto dormía. Solicitó protección y permiso para quedarse a pasar la noche ahí por temor a ser atacado por los salvajes. Tom averiguó que el soldado por el cual Nube Negra estaba preso se llamaba Samuel Reeves. Era un joven muy valiente y de buen corazón, que la noche del incidente pidió que por favor no mataran a aquel indio loco que gritaba y hablaba sin que se le entendiera nada, aunque quiso terminar con su vida sin un motivo aparente. Por primera vez en muchos años, alguien sabía la historia completa sobre el adorno de pelo, y ese era Tom. Su plan era acercarse a ese muchacho, conocerlo y ver si lograba que le confesara si él había secuestrado a las gemelas y a su mamá. En la mañana, Tom buscó información sobre Samuel. Lo buscó y cuando estuvo frente a él intentó entablar conversación para ver si lo que decían de él era cierto y ya de paso averiguar sobre el adorno. Samuel era un joven amable, respetuoso y servicial. Tom se le acercó, le dijo quién era y cuál era su misión. Le contó que tenía un muy buen amigo encarcelado injustamente y le había prometido llegar a la verdad. Comenzó a contarle la historia de Nube Negra e intentar descubrir en sus gestos si sabía de lo que le hablaba. Pero para sorpresa de Tom, por más desgarradora que era la historia del secuestro, Samuel fue muy sincero. Se había realmente conmovido por lo que Tom le relataba. Luego le contó su verdad, que un día habían pasado cerca de las tierras de una tribu conocida como muy brava, en las cuales nadie se animaba a entrar, y les pareció raro ver una cabaña muy hermosa construida allí. Además, vieron a una joven blanca y rubia, con dos pequeñas niñas rubias también. Lo comentaron en la cantina del pueblo, y aunque no lo dijeron en voz muy alta, les pareció que un grupo de hombres, al escuchar esto, se marchaban. Ese mismo día, 5 caballos les fueron robados, los cuales luego aparecieron solos, todos ensangrentados y heridos. En los días posteriores pasaron muchas veces más por aquel lugar, pero no volvieron a ver a nadie allí. Y uno de esos días, cuando regresaban al pueblo por provisiones, él descubrió una especie de adorno indio muy bonito, enganchado en la rama de un árbol. Lo recogió y lo ató a su silla de montar. Esa misma noche, un indio loco lo atacó con un cuchillo y casi lo mata. Pero no sabe qué le sucedió a aquel indio, pues ha pasado mucho tiempo. Entonces Tom tuvo que sincerarse con Samuel, le contó toda la verdad sobre Nube Negra y le pidió que lo ayudara. El joven soldado nunca pensó que aquella noche hubiera traído tanta tragedia para aquel sufrido indio. Creía que había sido locura del momento o producto del alcohol y no le dio importancia. Continuó su vida sin volver a pensar en ese día. Ante todo lo que Tom le contó, Samuel quedó muy sorprendido y le dijo que lo ayudaría.
Como ya había cumplido 5 años sin interrupción en el ejército, podía pedir unos días para emplear en asuntos personales, así que los solicitó, ya que si se iba sin permiso lo acusarían de desertor. En la tarde ya cabalgaban rumbo al pueblo donde estaba preso Nube Negra. Llegaron y se dirigieron a la cárcel. El soldado se presentó ante el sheriff, saludó como correspondía y le pidió hablar con el prisionero. Pero primero le contó quién era él realmente y que retiraba cualquier cargo que hubiera contra esta persona. Dijo que todo fue un malentendido y que necesitaba antes de que lo liberaran hablar con él. Se presentó ante Nube Negra tras las rejas. Cuando éste lo vio, enloqueció. Lo había reconocido a pesar de los años que habían pasado. Le gritaba que le devolviera a su familia, que no le habían hecho ningún daño y que lo necesitaban para protegerlas. Todo esto en el idioma de Samuel, muy fuerte y muy claro. Al ver su reacción, Tom se puso al lado de Samuel y le dijo, por favor, amigo, escúchalo. Entonces Samuel se presentó, le pidió disculpas y le contó todo lo que él sabía sobre esta triste historia. Cuando Nube Negra escuchó las palabras del joven soldado, un disgusto más grande aún lo invadió, pues había perdido 5 años de su vida y no sabía dónde estaba su familia, ni si aún vivían. Lloraba y lloraba, diciendo palabras en su idioma que aunque no se entendían, sonaban desgarradoras. Cuando el sheriff vio que los ánimos ya estaban más calmados, se acercó a la puerta de la celda y le dijo a Nube Negra, eres libre, buen amigo. Gracias por todos los buenos ratos que nos brindaste a este pueblo y a mí. Perdona por no haber podido liberarte antes, pues sabes que jamás pasaría por alto la ley. Suscríbanse y denle like, por favor. Esta historia continuará en el próximo video. Gracias por llegar hasta acá. No se pierdan el próximo capítulo.